My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuca-tucum-ka-tuca-rock-a-tum. Bueno, pues la realidad es que la economía española va bien, no lo decimos los socialistas, lo dice la prensa internacional. Estas que vas a ver aquí, que vamos a ver todos, son las cadenas con las que Largo Caballero estuvo apresado en el penal de Carmona. Gracias por acompañarnos a Zona Roja. Venga, dale. Lo primero es saludar. Al grano. Obvio que tenemos que estar donde estamos. Tiene identidad propia. Y no es casualidad. Me traías este pañuelo. Enhorabuena por esta iniciativa de tener al PSOE presente en todas partes. PP y Vox han elegido una vez más ponerse del lado de los ultras, de los agitadores y de los pseudomedios y no de los medios de comunicación. Analizamos en nuestra sección de actualidad la reforma del reglamento de la Cámara que se ha votado esta semana en el Congreso de los Diputados. Además, nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, Emma López, nos trae los datos de crecimiento económico, también, como siempre, historias y curiosidades del PSOE en esta semana donde cumplimos 10 episodios y por eso traemos las mejores entrevistas. Gracias por acompañarnos en esta Zona Roja que se emite a través de PSOE Play. ¡Empezamos! Insultos, persecuciones, amenazas y señalamiento en redes son algunos de los incidentes que provocan los ultras y los pseudomedios en el Congreso de los Diputados y que sufren políticos y periodistas de los medios de comunicación. Esta semana en el Congreso de los Diputados se ha votado una reforma del reglamento de la Cámara y Óscar Cavadas, el PP como siempre, en contra. Gracias, Irene. Cuando la extrema derecha entra en las instituciones, solo tiene un objetivo: reventarlas desde dentro. Esa ha sido siempre su estrategia y es la misma que aplican día a día, semana a semana, en todas las instituciones del país. Ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos, también en el Congreso de los Diputados, incluso en su sala de prensa. Pseudomedios afines a Vox han conseguido acreditar como profesionales de prensa a gente que realmente son agitadores políticos. Interrumpen a sus compañeros, se saltan los turnos de palabra de las ruedas de prensa, se encaran a los portavoces parlamentarios como si estuvieran en un debate político en lugar de en una sala de prensa. Amenazan, insultan, señalan a los que sí son periodistas, hasta publican fotos de sus caras, sus nombres y sus apellidos en las redes sociales. El PSOE tiene muy claro que estos hechos no pueden seguir produciéndose. Los socialistas hacemos nuestra la reivindicación de los profesionales para que las acreditaciones de prensa del Congreso de los Diputados se den solo a prensa. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, presentó una reforma del reglamento del Congreso para precisamente eso, que las acreditaciones de prensa las tengan solo los periodistas y no los agitadores, y para que en el caso de que alguien falte el respeto a uno de sus compañeros o no cumpla las normas de convivencia de la Cámara, se le pueda retirar la acreditación. En el PSOE, como decimos, lo tenemos claro. No son periodistas, son agitadores. Esto no va de unos medios de comunicación informando desde un punto de vista o desde otro. Esto no va de unos medios de comunicación en conflicto con otros. Esto va de agitadores contra profesionales del periodismo. En el PSOE tenemos muy claro del lado de quién debemos estar. Quien no lo tiene tan claro, quien no parece enterarse, es en el PP. Tanto los de Feijóo como Vox no apoyan la propuesta de reforma del reglamento que propone el PSOE. Es lógico que los de Abascal, que son quienes precisamente han puesto a estos agitadores en el Congreso para hacer lo que hacen, no apoyen esta medida. Lo que no es lógico es que tampoco la apoye el Partido Popular. Feijóo tenía dos opciones: estar del lado de los periodistas o de quienes les acosan. Feijóo ha optado por los segundos. Irene, la pregunta es, ¿qué saca el PP de defender a los ultras?
Y ahora toca echar un vistazo a las redes sociales y para ello damos la bienvenida a esta mesa de Zona Roja a nuestra compañera Mary Blasco. Gracias por acompañarnos, Mary. Gracias a ti. Mary, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, esta semana traemos cosas muy interesantes y de rabiosa actualidad. Irene, imagino que viste Eurovisión. Estuve ahí enganchada hasta el final. Bueno, la verdad que Eurovisión dio que hablar y a día de hoy sigue dando de qué hablar. La verdad es que, no sé si viste, bueno, cómo se celebró esa victoria de Austria, casi como el Mundial de Iniesta, el gol de Iniesta en el Mundial. Sí, lo vi, estuvimos ahí enganchados y la verdad es que luego en las redes sociales ha sido muy viral ese momento, desde luego. Bueno, el tema de Eurovisión está dando mucho de qué hablar e incluso el presidente del gobierno se pronunció acerca de ello. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Pues Mary, hay que recordar además que España fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina, o sea que nuestro presidente ha estado muy acertado con esas palabras. Sí, no solo en España, sino que alrededor del mundo la gente ha querido salir a las calles para reconocer el Estado de Palestina y nuestros compañeros, no sé si has visto en Instagram, como nuestros compañeros del SID han subido esa manifestación por las calles de Holanda. Y Mary, esta semana además nos ha traído el CIS de mayo. Sí, esta semana traigo el CIS de mayo, en el que una vez más Feijóo suspende para los suyos y para el resto de los españoles. ¿Tú, Irene, le apruebas o lo suspendes? Yo la verdad es que desde que se ha quitado las gafas, le suspendía ya antes porque no tiene proyecto político para el país, pero lo de las gafas también le suspendo. Nada, que Feijóo va para septiembre. Ya nadie le quiere. Yo no vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez. Porque si aquí cuando llegó a la presidencia del PP le apoyaban un poquito más de la mitad de los suyos, ahora ha bajado más de 20 puntos. En aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Tiene que ir a recuperación, también de popularidad, porque su nota baja entre los suyos en más de 1 punto. Y aquel que meta la mano en la caja saldrá de nuestro partido. Y ni llamando a la unidad aprueba. Los que más aportan tienen que tener más ayudas. Y los que menos aportamos, pues no. Pensé que era Bruce Sprinter, pero no era Bruce Sprinter. Cada una de las faltas de respeto a la región de Murcia no va a haber ni un solo río. Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10. Así que con este currículum no nos extraña que le gane Pedro Sánchez. Da igual cuando lo leas. Y que el presidente le supere, por goleada. Bueno, Mary, ¿qué más nos traes esta semana? Bueno, Irene, esta semana la policía de la moda aterriza en lo más viral de Zona Roja para comentar los outfits que hemos visto este pasado 15 de mayo en la pradera de San Isidro. Vimos a Emma López, a Paca Sauquillo, a Reyes Maroto y bueno, también vimos al secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López. A Emma López, que además llevaba un traje hecho en un taller solidario, a PRAMP, en donde trabajan víctimas de la trata, y la verdad es que son mujeres con historias muy fuertes, muy conmovedoras, pero que bueno, que tienen unas manos maravillosas para coser, y lo vimos en el traje de Emma López, precioso, la verdad. Sí, además Emma iba divina y además con esta iniciativa, este trasfondo, muy chulo, la verdad. Y bueno, Irene, te voy a hacer una pregunta. A ver.
¿A ti te ha pasado alguna vez que quedas con tus amigas, decís, vamos a quedar para cenar, y todas os habláis por el WhatsApp, y, ¿cómo vais a ir? Y todas te dicen, nada, yo voy a ir muy normalita, no me voy a arreglar. A mí me pasa eso, a mí me dicen no me voy a arreglar y luego todas se arreglan y yo no me arreglo. Y esto es un marrón. Es un marrón. Es un marrón que también le ha pasado al secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López. Si vas a la verbena de San Isidro en la pradera, verás las madrileñas que son cual rosas de primavera. Bueno, Mary, la verdad es que Óscar López está haciendo últimamente un contenido en redes buenísimo. Tenemos que seguirle todos. Los que no le sigan lo tienen que hacer porque está teniendo un contenido muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí esta semana en Lo Más Viral. Te espero la próxima semana. Hasta la próxima semana, Irene. España sigue creciendo. Bruselas elevaba esta misma semana las previsiones de crecimiento para nuestro país, porque mientras la derecha sigue sembrando una imagen de caos, la realidad es otra. Nos lo cuenta nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, Emma López. Muchas gracias, Irene. Pues efectivamente, el Partido Popular del señor Feijóo lo que dice es que el crecimiento de España es artificial, es poco sostenible, todo esto después de haber anunciado una crisis económica que no ha llegado. Bueno, pues la realidad es que la economía española va bien, no lo decimos los socialistas, lo dice la prensa internacional. De hecho, The Economist nos ha reconocido en el año 2024 como la mejor economía del mundo. Y esto no solamente es una cuestión de pasado, esto también es una cuestión de futuro. Y es que España va a tener un crecimiento en el año 2025 del 2,5%. Lo dicen todos los organismos, lo dice el BBVA, Funcas, los organismos internacionales como son el OCDE o la Comisión Europea, y también lo dice el Fondo Monetario Internacional y también la IREF, esa que avala las cuentas que mandamos a Bruselas. Y es que en medio de un escenario de aranceles y de recesión en términos internacionales, el Fondo Monetario Internacional lo que ha hecho es bajar las previsiones de crecimiento a prácticamente todos los países. Es decir, a todos los países menos a España, que no solamente no la ha mantenido, sino que además lo que ha hecho es crecer esas previsiones. España estamos siendo líderes de crecimiento. En el año 2025 se prevé que crearemos 450.000 empleos, es decir, que estamos creando nada menos que el 40% del crecimiento de empleo de toda la Unión Europea. ¿Y esto cómo lo estás haciendo? Pues lo estamos haciendo mejorando el consumo privado, mejorando las inversiones y mejorando también el Producto Interior Bruto, todo ese crecimiento en un modelo que además funciona, donde no solamente es un modelo de pasado, sino que además es un modelo de futuro. Tenemos mucho más empleo, tenemos más exportaciones, hemos sabido aprovechar la oportunidad de los fondos europeos y además hemos acometido verdaderas inversiones, con lo cual hemos conseguido que España lidere el crecimiento en Europa y que acumulemos también el 40% del crecimiento de toda la Unión Europea. Estos planes de futuro servirán también para reducir la desigualdad, y es que esto no va solo de crecer, esto va de crecer y de redistribuir. Mientras tanto, el Partido Popular sigue diseñando un escenario absolutamente catastrófico, cuando lo único catastrófico, queridos amigos de Zona Roja, es su falta de propuestas. Nuestro reportero José ha vuelto a la Fundación Pablo Iglesias para seguir mostrándonos parte de nuestra historia, y esta semana nos enseña los grilletes con los que estuvo encarcelado Largo Caballero. Una de las mejores formas de entender nuestro presente es conocer nuestro pasado. Y hoy me encuentro en un sitio en el que mejor se entiende el pasado del Partido Socialista Obrero Español. Estoy en uno de los depósitos del archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Me encuentro con Farid y con Rodrigo. ¿Qué vais a enseñarme? Bueno, darte la bienvenida al archivo
una vez más y nada, vamos a sacar del archivo esta caja en la que están varios de los objetos pertenecientes a Largo Caballero, y en concreto uno que tiene una historia que realmente es muy emotiva para nosotros, para los socialistas, y que está dentro de esta cajita. Estas que vas a ver aquí, que vamos a ver todos, son las cadenas con las que Largo Caballero estuvo apresado en el penal de Carmona, cuando ahí sufrió prisión por su participación en la huelga revolucionaria de 1917, junto con los compañeros Julián Besteiro, Daniel Anguiano y Andrés Saborito. Aquí si os fijáis bien en la pieza, es de una calidad de orfebrería prácticamente culmen, ¿no? Quizá lo que más toca de esta pieza es el nivel de conservación con el que ha llegado hasta el día de hoy, que es casi inexplicable. Una pieza que, si os fijáis, está como recién hecha, es casi una pieza de orfebrería, pero que la tengamos aquí en el archivo, que a día de hoy podamos disfrutarla, tocarla, que emociona. Realmente toca muy adentro, cuando muchas veces con Rodrigo, en visitas que hemos tenido, la hemos colocado en las manos de algunos de nuestros cargos que han venido a ver, y realmente es algo que te toca muy adentro, porque sí, como tú decías al principio, es parte de nuestra historia. Para entender lo que somos viene desde aquí, pero es que la calidad de la pieza ya la hace un objeto único. Muchas gracias, Farid, muchas gracias, Rodrigo, por compartir esta pieza tan especial con todos nosotros. Ministros y ministras, ejecutivos, eurodiputados, nuestro secretario de organización y hasta un expresidente del gobierno. Durante estos 10 programas hemos tenido el placer de contar con algunas de las voces más importantes del PSOE. Por eso celebramos estos 10 episodios con nuestras mejores entrevistas. Pues somos un partido fundado por trabajadores, que trabajamos siempre por los trabajadores y trabajadoras. Los últimos datos de empleo nos dan la razón, también los datos económicos, pero es algo de lo que la derecha, el Partido Popular, no quiere hablar. Bueno, nosotros, como bien sabéis, llevamos la palabra obrero dentro de nuestras siglas, Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y si algo nos hemos caracterizado siempre como socialistas es defender a la clase trabajadora, es defender a aquellos que, bueno, si no llega a ser por un partido, la historia de nuestro país viene marcada por las acciones de un partido como el nuestro, el Partido Socialista. Hemos hecho, bueno, vamos unidos a la historia de nuestro país, de los avances sociales que se han conseguido en este país, van todos y cada uno de ellos de la mano del Partido Socialista. Se consiguió pues la sanidad, se consiguió la educación, se consiguieron las pensiones públicas, y estamos viendo en estas legislaturas del Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, donde seguimos avanzando en derechos, ¿no? Ahora pues no, hemos visto como el ingreso mínimo vital ya es una realidad, estamos viendo la subida del salario mínimo interprofesional, una subida que nunca hayamos tenido como la que ha habido estas legislaturas. Yo creo que la historia del Partido Socialista, la historia de España van unidas las dos, y van en esa conquista de derechos y libertades que estamos consiguiendo, ¿no? Yo creo que tenemos un Partido Popular, desgraciadamente, que en cada uno de esos derechos que hemos ido conquistando ha votado en contra. Nosotros podemos estar en los 146 años de historia contando cada derecho y cada avance con nuestra firma. Yo recuerdo allá con 20 y pico años que yo era teniente alcalde de mi pueblo, y recuerdo una situación complicada en el ayuntamiento, que estaba reunido con mi abuelo,
mi abuelo materno, que fue el secretario general del Partido Socialista en el 36, en el pueblo, y le digo, es que esto no está siendo fácil, y la respuesta que me dio, y viene al hilo a la pregunta, ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas, hijo mío? Esa respuesta ya me la dio mi abuelo hace ya muchos años, y si nos comparamos con la historia de nuestro partido, pues qué vamos a decir de lo que han pasado, ¿no? Muchos socialistas y muchas socialistas a lo largo de los 146 años, ¿no? Desgraciadamente estamos viendo otra vez cómo atacan nuestras sedes, atacan a compañeros y compañeras, nos atacan a nosotros mismos, y esto es un clima de crispación que el Partido Popular y la ultraderecha de nuestro país pues están alimentando, ¿no? Alimentando porque afortunadamente las cosas a nivel social, a nivel económico en nuestro país van bien, y como no pueden discutir de cómo va la economía en nuestro país, pues lo que hacen es pues mentir, alimentar los bulos y alimentar la crispación y el enfrentamiento entre ciudadanos, y lo que es peor, también entre territorios, ¿no? Esa es la forma de hacer política de la derecha y la ultraderecha en nuestro país, ¿no? Yo creo que los socialistas tenemos un gen que es allí donde haya una desigualdad, allí habrá algún socialista para poder defenderlo, ¿no? Y donde vemos problemas, pues lo que hacemos en vez de huir es arremangarnos e intentar solucionarlos. Y esa es la historia del Partido Socialista a lo largo de estos 146 años, ¿no? Es una historia de lucha continua, de justicia social, de trabajar por cada derecho y por cada conquista que tenemos, y ese es el reto que tenemos de los 146 años que hemos vivido y los otros 146 que nos quedan por delante. Porque hace un año estábamos pasando la barrera de los 21 millones. Entonces, el hecho de que hayamos incrementado en medio millón de personas, más de medio millón, en un año afiliados a la Seguridad Social, es espectacular. Y además, la buena noticia es que ya no es algo coyuntural, sino que está siendo un crecimiento consolidado y estructural, porque se están corrigiendo por fin déficit que teníamos en nuestro mercado laboral que afectaban fundamentalmente a mujeres y a jóvenes, y se están corrigiendo. Esa es la buena noticia. Y el Partido Popular votó no a la reforma laboral en 2021. Por eso les sonroja, y cada vez que hay una persona que se incorpora, que se afilia a la Seguridad Social, que consigue un empleo indefinido, que eso es un éxito de país, en vez de celebrarlo, lo que hacen es, bueno, pues como siempre, ¿no?, a ahondar la desinformación, a decir que falseamos los datos, porque votaron que no a la reforma laboral, y esa vergüenza les va a perseguir, porque esa es una de las principales recetas que nos han hecho cambiar nuestro modelo de relaciones laborales y nuestro modelo de mercado de trabajo. El PSOE y el Gobierno estamos haciendo mucho en pro de la igualdad, pero es verdad que nos encontramos enfrente una derecha, y sobre todo una derecha que pacta con una ultraderecha que niega la violencia machista, que niega el feminismo. ¿Cómo podemos afrontar esto? Pues desde luego con determinación, con políticas públicas y también con unidad. Es verdad que de esa unidad se excluye directamente la ultraderecha a la que hacía referencia, lo vimos además concretamente hace unos días, cuando por fin logramos esa importante unidad para renovar ese pacto contra la violencia de género que cumplía esos 20 años. Acabamos también incluso de celebrar, ¿no?, los 20 años, el 20 aniversario de la Ley de Igualdad, y creo que es importante que sigamos apostando y planteando buenas políticas públicas que permitan que las mujeres tengan no solamente la visibilidad que merecemos, sino el lugar que les corresponde en nuestra sociedad, y por eso ha sido tan importante la Ley de Paridad y muchas otras que también nos están permitiendo, ya no solamente, como les decía, ¿no?, esta Ley de la Paridad, sino leyes, por ejemplo, o medidas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que si beneficia a algo más de 3 millones de trabajadores, concretamente son más mujeres que hombres los que perciben el salario mínimo, porque estamos fundamentalmente beneficiando a esas mujeres trabajadoras. Lo decías muy bien, llevamos mucho tiempo observando esta ola reaccionaria que nos está asolando no solamente en nuestro país con el partido político de Vox, sino es una sensación, por llamarlo de alguna manera, o una ola generalizada en Europa, y no solamente en Europa, y desde luego creo que tenemos, ¿no?, que seguir, como les decía, fortaleciendo esas políticas públicas y hacerlo también a través de la unidad, para que esos pasos que hemos logrado dar, esos pasos que han sido tan importantes, no
retrocedan y desde luego no nos volvamos, ¿no?, a ese pasado que nos costó tanto tiempo abandonar. Otra característica del Partido Popular es su ataque sistemático a la justicia, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, que lo denunciaba su presidente Cándido Condepumpido esta misma semana. ¿Por qué crees que se debe ese ataque? ¿A qué crees que se debe? Sí, es una estrategia sistemática para intentar deslegitimar y atacar al Tribunal Constitucional. Sistemática, absolutamente sistemática. Sí, me gusta recordar, porque me parece que es un dato bastante relevante, que el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Condepumpido, fue elegido por el Senado con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y fue elegido porque es un jurista de reconocida trayectoria, de reconocido prestigio, absolutamente indiscutible en un conocimiento enciclopédico de la ley española y de su aplicación. Magistrado supremo, fiscal general, una carrera en el mundo del derecho, que hay muy pocas carreras en España de ese nivel. Bueno, pues sin embargo hoy les interesa deslegitimar un órgano como es el Tribunal Constitucional, tan importante como el Tribunal Constitucional, el órgano de garantías constitucionales de nuestro país. Y lo hacen de una manera sistemática, con unas palabras que son inaceptables, desde el propio líder de la oposición, el señor Feijóo, como otros diputados y otras diputadas que dicen auténticas barbaridades. Yo creo que para un demócrata, bueno, pues no digo ya defender las instituciones del Estado de Derecho. No digo ya defender, digo al menos no socavar, porque es que el Estado de Derecho, en todos los países existen cortes de garantías constitucionales, como nosotros tenemos el Tribunal Constitucional, y yo no creo que haya en ningún sitio una oposición tan absolutamente desaforada en su campaña sistemática contra el Tribunal Constitucional. Uno de los trabajos parlamentarios que está llevando a cabo es la reforma del reglamento de la Cámara para garantizar a los periodistas el ejercicio de su labor. ¿Por qué es necesaria? Bueno, porque hay personas que son pseudoperiodistas de pseudomedios y lo que están es perturbando la labor de los periodistas de verdad, de esos periodistas que trabajan con mucho rigor, con mucha profesionalidad, con mucha independencia, que tienen su propio pensamiento, su propia línea crítica, como tiene que ser, pero que no son activistas políticos, subvencionados, pagados, a veces incluso por administraciones públicas, para hacer activismo ultraderechista. Y eso es una demanda de los propios periodistas, de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y de algunas otras, que se dirigieron a la mesa del Congreso y a los grupos parlamentarios para que hiciéramos una reforma del reglamento por la que todo aquel que esté acreditado en el Congreso debiera de cumplir unos mínimos y unas normas que son exigibles a cualquier profesional de los medios. Me traías este pañuelo, Mazón Dimisión, que se ha convertido en todo un símbolo en las fiestas de la Magdalena, también en las fallas. ¿Por qué tiene que dimitir Mazón y qué responsabilidad tiene Feijóo al respecto? El Partido Popular, cuando hay una emergencia, se van de comida. Se acreditó cuando Mazón estaba en una comida desconocida durante muchas horas mientras el pueblo se ahogaba. Pero también esta semana un técnico de emergencias, vinculado también a la Generalitat, decía que ellos no vigilaron el barranco del Pollo, que era responsabilidad de la Generalitat Valenciana, porque se habían ido de comida, porque era la hora de comer. Entonces, claro, ¿qué clase de problema tiene el Partido Popular con las comidas? ¿Gobiernan para comer, para irse de juerga, o gobiernan para estar frente a las emergencias? Esa es la pregunta que se tienen que hacer los valencianos y las valencianas, y por eso vuelvo a repetirlo, es que tenemos que ir a votar, cuanto antes mejor, porque tenemos que examinar qué ha ocurrido con esa gestión negligente del gobierno de Mazón. En Madrid, durante la pandemia, si se tenía un seguro privado, se iba al hospital, pero si no, estaban cerradas las puertas de los hospitales, seguían en las residencias y murieron en las residencias 7.291 víctimas en las residencias por la negligencia de la Comunidad de Madrid. Esa es la verdad, que va a perseguir a Ayuso hasta el fin de los días y que yo estoy convencidísimo de que, por supuesto que también va a estar muy presente en la mente de todos los madrileños y madrileñas lo que hizo en la Comunidad de Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, en ningún otro sitio. Esa es la diferencia de lo que pasó en Madrid. ¿Hubiese sido diferente si el PSOE hubiese gobernado la Comunidad de Madrid? Absolutamente. Primero porque toda la apuesta política del PP en la Comunidad de Madrid pasa por el deterioro de los servicios públicos. Y esto es lo que la gente tiene que comprender. La política que fomenta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es hacer negocio con todo, incluso con los derechos. Y para que la sanidad sea un negocio, para que la educación sea un negocio, para que la residencia sea un negocio o para que la vivienda sea un negocio, hay que bombardear la sanidad pública, la educación pública, las dependencias, todo lo que tiene que ver con el sistema de dependencia, con las residencias o la vivienda pública, que se vendió en su día a fondos buitre. Se trata de hacer
que lo público sea de peor calidad para que la gente no tenga más remedio que hacerse un seguro privado. Esa es la apuesta política de Ayuso y del PP de la Comunidad de Madrid. Es decir, perjudicar a la inmensa mayoría para favorecer el negocio de unos pocos, un negocio millonario, claro. Es verdad que nuestro papel internacional ha cambiado, hemos pasado de ser meros espectadores a ser actores protagonistas, todos recordamos esa imagen de Rajoy en el Consejo Europeo solo, ahora no tiene nada que ver. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la actitud del gobierno y el liderazgo del presidente Sánchez. En estos momentos estamos sentados en todas las mesas en las que se diseña y se decide el futuro de Europa, y nuestra voz, que tiene identidad propia, que es coherente, es escuchada, es más, es buscada por todos los actores europeos. Lo que ha cambiado es que por fin hay un gobierno que está verdaderamente comprometido con el multilateralismo y comprometido con el proyecto europeo, no simplemente siguiendo como se hacía antes, sino estando a la vanguardia. Ese es un cambio fundamental, y eso lo vemos en los puestos internacionales que están teniendo los españoles. Nunca España ha tenido tanto peso internacional como ahora. La vicepresidenta primera de la Comisión Europea, el puesto más alto que ha tenido un español o española en la historia de la Unión Europea. Teníamos hasta hace unos días el alto representante, la presidenta del BEI, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, en la OTAN, el enviado personal del secretario general de la OTAN para la vecindad sur en Naciones Unidas, el representante del secretario general en la Alianza de Civilizaciones, fuerzas de Naciones Unidas tan importantes como FINUL, es un general español, es que está al mando en esa fuerza de paz. Y lo vemos también en cómo confían nuestros socios y amigos en el mundo para llevar a cabo cumbres vitales, como fue la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la cumbre de la OTAN, donde se decidió el concepto estratégico de Madrid. Vamos a tener, a partir del 30 de junio en Sevilla, la Conferencia de Naciones Unidas para Financiar el Desarrollo, o el año que viene la cumbre iberoamericana, por decisión de todos nuestros hermanos latinoamericanos. Literalmente, y sopeso mis palabras, nunca en su historia España ha tenido el peso internacional que tiene hoy en día, ni su voz ha sido tan escuchada. La llegada de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, al Gobierno de España, pero también al Consejo, ha sido fundamental. El Gobierno de España y Pedro Sánchez ha liderado los grandes debates, y no tenemos más que recordar cómo durante una de las peores etapas para todos los ciudadanos en el mundo y también en Europa, como fue el COVID, la gran respuesta que Europa dio lo hizo gracias a liderazgos como el de nuestro presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, que empezó a hablar de esa ayuda solidaria, de esa respuesta solidaria desde Europa a todos los territorios, y una propuesta que en un principio era totalmente imposible e inviable, se convirtiera en realidad, como fue el Fondo de Recuperación, como fue el de afrontar las crisis de una forma muy distinta a la que se había hecho en épocas pasadas, de una forma en la que no dejamos a la gente atrás, que hacemos que las crisis se conviertan también en oportunidades. Y eso ha sido gracias a la valentía y a la determinación de nuestro presidente de gobierno, que ha entendido perfectamente que hoy las soluciones solo pueden ser reales cuando se hacen desde el ámbito europeo, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos y cuando somos capaces de responder de esa forma solidaria. Esa capacidad de permanencia que ha tenido el Partido Socialista, somos el segundo partido más antiguo de los partidos socialistas, solo nos supera el SPD alemán, que ha permitido nuestra proyección internacional, ha permitido que seamos siempre un partido reconocido, respetado en el orden internacional, lo he comprobado en mis ya infinitos viajes por el mundo. El mundo sabe quién es el PSOE, esto es muy importante, y el PSOE es respetado en el mundo. Ahora tenemos un gobierno con una proyección internacional muy poderosa, porque es un gobierno fiel a los grandes valores del socialismo democrático, que son el europeísmo, la solución pacífica de los conflictos, el multilateralismo, las relaciones de cooperación. Y Pedro Sánchez ha demostrado en Europa hacer europeísmo solidario con los fondos europeos, hacer una apuesta por las relaciones internacionales pacíficas, reconociendo a Palestina como Estado. Y ahora, pues lógicamente, con toda esta tarea pendiente después de las decisiones de la administración Trump.
Tú lo has nombrado, la solución pacífica, es uno de tus sellos más reconocidos en todo el mundo, pero ¿crees que sigue siendo posible una solución pacífica con las circunstancias que tenemos en el mundo? En mi opinión, es más necesario que nunca. Es verdad que cuando el tiempo pasa, después de las guerras horribles que vivimos en el siglo XX, 190 millones de muertos por las guerras en el siglo XX, el 2% de la población, a 1900, pues parece que se relaja la capacidad de reacción en defensa de la paz. Y precisamente ahora que estamos viendo cómo, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Gaza, hay más muertos por guerras que desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay que reaccionar en función de un pacifismo activo, movilizador, que reafirme los grandes valores de la solución pacífica de los conflictos, del diálogo, de la palabra, que en el fondo es cultura y educación. Si algo me emociona de la historia del Partido Socialista, son las primeras casas del pueblo, fundadas por Pablo Iglesias, por nuestros grandes fundadores, esas casas del pueblo que servían de escuelas que alfabetizaban a los trabajadores. No tenían escuelas públicas casi, los trabajadores no accedían, siempre los hijos de los trabajadores no podían acceder a la educación. Y en las casas del pueblo se enseñaba a leer y a escribir, se enseñaba la cultura básica, la educación, la formación, se despertaba la inquietud. Por eso siempre he dicho que el socialismo es ante todo un proyecto educativo. Es un proyecto educativo en valores, en respeto a la convivencia y en afán por la igualdad. Y hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarnos. Volvemos la próxima semana, como siempre, aquí, en PSOE Play. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tum-tum. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-tunk. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk.